Buenos días, hoy vamos a retomar nuestra clase de diseño experimental. Recordemos que en esta semana estamos en la semana 7 del curso y en esta semana lo que vamos a hacer es un repaso de algunos conceptos que debemos tener claro para poder continuar con los temas siguientes que van a venir a ser lo que es estadística inferencial. Entonces, en esta presentación vamos a definir lo que es el diseño experimental. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la bioestadística en un proceso de diseño experimental, sobre todo en la obtención de conclusiones válidas y significativas. Posteriormente vamos a hablar sobre algunas definiciones que debemos o conceptos que debemos tener claro, como qué es una población, qué es una muestra, qué son los datos, cuáles son los tipos de variables que hay y con las que podemos trabajar. Y vamos a hablar en esta presentación, vamos a enfocar principalmente en lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? Y cuáles son esas medidas que usa la estadística descriptiva, como son las medidas de tendencia central, las principales medidas de dispersión y medidas de forma que también son conocidas como medidas de distribución. Bueno, cuando nosotros hablamos de diseño experimental, nos estamos refiriendo a la planeación de uno o varios experimentos. ¿Y qué es un experimento? Bueno, un experimento es una prueba o una serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso sistema para observar o identificar las razones de los cambios que pudieran identificarse en nuestras variables de salida. Para poder llevar a cabo un experimento, nosotros primero debemos realizar una planeación de este, ¿sí? Por eso viene acá a jugar un papel importante la palabra diseño. Y este es el proceso en el cual yo planeo, es decir, defino qué variables voy a utilizar y cuáles son los pasos o las acciones que voy a realizar para evaluar rigurosamente mi pregunta de investigación. Con base a esto podemos decir entonces que el diseño experimental consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que nos permitan responder los interrogantes planteados y de esa manera clarificar aspectos inciertos, ya sea dentro de un proceso o resolver algún problema o lograr mejoras dentro de un proceso que estemos analizando. Entonces, el empleo riguroso del diseño experimental nos va a permitir, entre muchas cosas, mejorar el rendimiento de un proceso, si es que estamos evaluando alguno, generar la reducción en el tiempo de este proceso o incluso aún generar una reducción en los costos de este proceso. Es por esto que el diseño experimental es empleado en, digamos, en procesos de ingeniería o en procesos donde se implique el mejoramiento animal o de alguna especie de planta que, digamos, estén muy relacionadas con lo que es el consumo humano. En este tipo de prácticas, obviamente, siempre se va a estar buscando en mejorar el rendimiento, que esto tome menos tiempo y que la producción sea mayor a menor costo. Ahora, el diseño experimental obviamente se basa en lo que es un enfoque científico, ya que este incluye lo que es la observación sistemática de la población bajo estudio, la medición, la experimentación, la formulación y el análisis o modificación de ciertas hipótesis, ¿sí? Yo a través de un diseño experimental lo que hago es evaluar una pregunta a partir de una hipótesis que yo planteo y a partir de mis datos voy a poder aceptar esa hipótesis o rechazar esa hipótesis. Para esto, el diseño experimental se apoya en lo que es la estadística con el fin de poder obtener, digamos, conclusiones significativas de nuestros datos, es decir, conclusiones válidas y objetivas. Con un diseño estadístico y con el empleo del mismo, vamos a lograr evitar esas conclusiones que pueden ser subjetivas y podernos basar únicamente en aquellas conclusiones que a nivel estadístico tengan significancia. Ahora, cualquier estudio experimental debe incluir dos aspectos. Uno, debe incluir un diseño del experimento y en paralelo debe incluir el análisis estadístico de los datos. Ahora,
¿Cuáles son esos pasos que debemos tener en cuenta cuando diseñamos un experimento? Dependiendo de los libros o del autor, estos pasos pueden variar el número, pero en términos generales, lo primero que debemos tener claro es que debemos identificar nuestra pregunta de investigación. Tenemos que tener claro cuál es nuestra pregunta de investigación. Debemos identificar cuál va a ser nuestra población de estudio, si voy a trabajar con toda la población o si puedo trabajar con un pequeño subconjunto de esta población para resolver este problema. Debo identificar cuál va a ser mi variable de respuesta, es decir, aquella variable que yo pueda medir y va a estar relacionada con mi problema de investigación. Ahora, por otro lado, yo debo hacer, como les comentaba al inicio, debo planear muy bien cuál va a ser mi diseño experimental, si debo hacer réplicas de los tratamientos, cuántas veces debo tomar, cuántos datos debo, digamos, recopilar para poder evaluar mi pregunta bajo estudio. Y luego debo definir cuáles van a ser las pruebas estadísticas que voy a realizar, dependiendo de mi tipo de datos. Tengo un N pequeño, tengo un N grande. Mis datos tienen una distribución normal, no se ajustan a una distribución normal. Dependiendo de todo esto, yo debo seleccionar cuáles van a ser esas pruebas estadísticas que me van a poder tener conclusiones, permitir obtener conclusiones objetivas. Voy a hacer ese análisis estadístico y al final, apoyados en los resultados estadísticos, voy a realizar conclusiones y si es el caso, voy a generar recomendaciones. ¿Sí? Ahora, en lo que es un proceso de diseño experimental, yo voy a siempre, en todo este proceso, yo voy a tener variables independientes, ¿sí? Y variables dependientes, y esa variable dependiente va a ser la variable respuesta que yo voy a estar midiendo. Ahora, como les comentaba, el diseño experimental se apoya en la estadística para obtener sus conclusiones. Ahora, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de reunir, clasificar y generar reconteos de todos los hechos que tienen una determinada característica en común para llegar a conclusiones a partir de datos numéricos extraídos, ¿sí? Ahora, la estadística nos va, por ejemplo, permitir describir fenómenos. En algunos casos, dependiendo de nuestros datos, nos va a permitir predecir acontecimientos, hacer inferencias a partir de nuestros datos, entre otras muchas aplicaciones. Ahora, en la estadística vamos a encontrar, digamos, dos ramas grandes, lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. Ahora, la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, busca describir, ¿sí? Entonces, esto trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos a partir de mis observaciones, y esto se hace a través de la construcción de tablas, gráficos y estimación de algunos parámetros o estadísticos. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la estadística descriptiva organiza, reúne y comunica información numérica. Ya describe todos mis datos para comunicar la información contenida en estos. La otra rama importante de la estadística es la estadística inferencial, que como su nombre lo indica, nos permite inferir a partir de nuestros datos, digamos, un proceso o un evento que puede estar ocurriendo posiblemente a nivel poblacional. Esta rama de la estadística utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Entonces, a partir de esta muestra y a partir del empleo del cálculo de probabilidades, nosotros vamos a poder predecir el comportamiento de nuestros datos. En otras palabras, la estadística inferencial nos permite llegar a conclusiones sobre la población. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros cuando estamos haciendo un análisis experimental, no podemos evaluar toda la población de interés, porque esto por lo general
implica muchos costos económicos. Entonces, lo que se suele hacer es estudiar un pequeño subconjunto de la población del cual vamos a poder sacar inferencias sobre el comportamiento general de toda la población. Ahora, ya sabemos que la estadística, sabemos que podemos tener una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Y antes de entrar de lleno en lo que son la estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es importante que tengamos claros algunos conceptos. Ahora, en lo que es el diseño experimental, nosotros podemos estar trabajando con una población o con una muestra. ¿Y qué es una población? Bueno, una población es un conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Digamos que es nuestro universo de análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué viene a ser una muestra? Una muestra es una parte o un subconjunto de la población y tiene la característica fundamental de ser representativa de la población. Es lo que les venía comentando. Muchas veces nosotros no podemos trabajar con toda la población que queremos estudiar porque eso implica muchos gastos económicos, además de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es no trabajar con toda la población, que sería nuestro universo, sino trabajar con un pequeño subconjunto de esta población que sería nuestra muestra. Obviamente esta muestra debe ser representativa de esta población. Luego, algo que nosotros hacemos es obtener datos. ¿Y qué vienen a ser esos datos? Los datos van a ser los valores que se obtienen o recopilan de nuestra unidad de análisis para conocer y analizar las características de las poblaciones. Ahora, como yo les comenté, en el proceso de diseño experimental nosotros vamos a utilizar variables dependientes e independientes. Pero primero debemos saber qué es una variable. Bueno, una variable es una característica de la población que queremos investigar y que puede, digamos, adquirir diferentes valores que pueden cambiar entre individuos o cambiar en el tiempo. Y nosotros tenemos varios tipos de variables. Podemos tener variables cualitativas, es decir, variables conocidas como categóricas, y variables cuantitativas, conocidas como variables numéricas. En las variables cualitativas o categóricas vamos a tener dos tipos. Vamos a tener variables que van a ser cualitativas nominales o cualitativas ordinales. Las cualitativas nominales lo que hacen es registrar la presencia de un atributo. Por ejemplo, el tipo de sexo, si es hombre o mujer. O categorías, por ejemplo, si es tipo de sangre A, B, AB, O. Y en las ordinales lo que se va a hacer es que, a diferencia de las nominales, estas van a reflejar un orden natural de esas categorías. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Aquí hay un orden, digamos, de estas categorías. Ahora, las variables cuantitativas, estas son numéricas y podemos tener variables que sean discretas o continuas. Las discretas son variables que solo toman valores en un conjunto finito o infinito numerable y estas surgen de conteos. Por ejemplo, el número de partos. ¿Cuántos partos tuvo? 1, 2, 3. No tienes, por ejemplo, 1.5 partos. No, son números enteros. Y en las variables continuas, estas pueden tomar infinitos valores en un rango y suelen surgir de mediciones o cálculos. Por ejemplo, el peso. Yo, por ejemplo, peso 52.5 gramos o la estatura 1.60 metros, ¿sí? Entonces son continuas. Ahora, vamos a enfocarnos, como les comenté en esta presentación, en lo que es la estadística descriptiva. Y dentro de la estadística descriptiva, esta usa medidas de centralización, medidas de dispersión o medidas de forma para indicar cómo están quizás distribuidos o agrupados nuestros datos. Por ejemplo, las estadísticas o las medidas de tendencia central, en términos generales, nos indican alrededor de qué valor se agrupan nuestros datos
observados, las medidas de dispersión nos van a indicar en dónde se encuentra el mayor o menor concentración en los datos con respecto a las medidas de centralización, qué tan dispersos están nuestros datos con respecto a esas medidas de centro, y las medidas de forma tienen que ver en cómo se organizan nuestros datos, si estos están distribuidos de manera sesgada, por ejemplo, hacia un lado de la distribución, o si están distribuidos, digamos, de manera homogénea. Dentro de las medidas de tendencia central, nosotros vamos a encontrar varias, pero las más empleadas son la media, la mediana y la moda. Y estas lo que tratan es de encontrar un número central, por eso se llaman medidas de tendencia central, tratan de encontrar un número central desde el cual se extiende la distribución de los demás números. Y estas tres medidas utilizan diferentes parámetros para encontrar ese número central. Entonces veamos una por una. La media. La media quizás es la medida con la que más estamos todos relacionados y seguramente la hemos empleado muchas veces. Y esta prácticamente es el promedio. Entonces, la media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre mi cantidad de datos totales. Fíjense en acá. Va a depender nosotros de si estamos utilizando todos los datos de toda la población, si nosotros muestreamos todos los individuos de la población que estamos analizando, nosotros vamos a definir esta media como mu, pero si nosotros solo muestreamos un pequeño subconjunto de la población de interés, nosotros vamos a hablar de X barra, ¿sí? Que me va a referir a la media. Prácticamente es lo mismo, yo voy a hacer la suma de todos mis datos y los voy a dividir por el total. El n poblacional, cuando hablo de una población, está definido por el n mayúscula, y cuando hablo de una muestra es n minúscula, pero son la misma fórmula. Veamos este ejemplo. Imagínense que yo le tomo la edad a varios niños y tengo los siguientes datos: 11, 6, 7, 7 y 4 años. Para sacar la media de este conjunto de datos, lo que yo debo hacer es sumar cada uno, 11 más 6 más 7 más 7 más 4, y dividirlo por el total de datos, que sería el total de individuos, que en este caso van a ser 5. Y esta división me va a dar mi media muestreal. Ahora, otra medida de tendencia central es la mediana. Y esta es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en un orden creciente o decreciente. Entonces, fíjense, aquí yo tengo que tener mis datos organizados, ¿sí? Ordenados. Veamos un ejemplo. Esto puede variar dependiendo si yo tengo un conjunto de datos impares o pares. Veamos este ejemplo cuando tengo datos impares. Imagínense que tenemos estos datos: 11, 6, 7, 7 y 4. Tenemos 5 individuos muestreados. Para poder estimar la mediana, lo primero que debo hacer es organizarlos de menor a mayor. Entonces va a quedar 4, 6, 7, 7, 11. Y ahora vamos a tomar el dato que se encuentra en el centro. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, el 7. Acá queda más fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 7 es el dato que me queda en el centro. Por lo tanto, cuando tengo datos impares, y en base a este ejemplo, el valor de la mediana acá es el 7. Ahora, cuando yo tengo datos pares, imagínense en este dato, este conjunto que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, debo primero ordenar mis datos de menor a mayor, y debo definir cuáles son esos valores que quedan en el medio. En este caso va a ser el 4 y el 6. Y estos valores los voy a promediar. 4 más 6 y los voy a dividir en 2. Y allí voy a obtener el valor de mi mediana. Otra medida de tendencia central es la moda. Y como su nombre lo dice, es como el valor que más se repite. También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta dentro de mis datos, o el valor que ocurre con mayor frecuencia. Veamos un ejemplo. Imagínense que tenemos los siguientes datos, los mismos con los que venimos trabajando, y aquí vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta de cada uno. El 11 lo tengo una vez, el 6 una vez, el 7 lo tengo 2 veces y el 4 una. Por lo tanto, acá el valor de nuestra moda va a ser 7. Es el valor que más se repite en nuestro conjunto de datos.
Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que yo a veces voy a tener datos que van a ser bimodales, es decir, que van a tener 2 modas, o que pueden ser multimodales, van a tener 3 o 4 modas o más, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a tener datos que se repiten en igual frecuencia. Ahora, hay medidas también conocidas como medidas de dispersión, que como ya les dije, nos indican cuán alejados están los valores de nuestra variable de la medida central que estemos empleando. Hay varios tipos de medidas de dispersión. Acá les voy a hablar quizás de los más empleados, que son el rango, que me va a indicar la amplitud de los valores que yo tengo en mi conjunto de datos. Ojo acá que esta es principalmente empleada cuando tengo muy poquitos datos. Para un conjunto grande de datos no es muy útil. Tengo la varianza, que me indica el grado y la forma de dispersión de los datos con respecto a la media. La desviación estándar, que es muy similar a la varianza, que me indica la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos con respecto a la media. Y voy a tener ya una medida de dispersión que es más para comparar entre grupos, que es el coeficiente de variación, que me va a informar acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos versus otro. Veamos uno por uno. El rango es quizás la medida de dispersión más simple de todas. Esta como valor se define como la diferencia entre el valor mayor y el menor, es decir, yo para estimar el valor, el rango, lo que voy a hacer es, voy a identificar cuál es mi valor mayor y voy a después identificar mi valor menor y lo voy a restar. Imaginémonos que tenemos una secuencia del 1 al 10. Bueno, mi valor mayor va a ser 10 y mi valor menor va a ser 1. En este caso el rango sería 9. Entonces, como les indiqué, esta medida nos indica el ancho, recorrido o amplitud de los valores y se emplea principalmente cuando se tienen pocos datos. Otra medida de dispersión es la varianza, y esta es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la muestra, y se define como el promedio de las desviaciones respecto a la media elevadas al cuadrado. Y aquí vuelve y juega, depende de si yo estoy trabajando con toda la población y si yo estoy trabajando con un subconjunto de la población, es decir, con una muestra. Cuando trabajo con la población, la varianza es definida como sigma al cuadrado, y esta lo que va a hacer es sumar las diferencias entre cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado dividido por el total de individuos de la población. Cuando es una muestra, esta va a estar indicada por S cuadrado, y es lo mismo, simplemente de aquí vamos a utilizar la media aritmética y el n por el cual vamos a dividir va a ser mi n muestral menos 1. Como les dije, este pues indica el grado y la forma de dispersión de los datos con respecto a la media. Ahora, la desviación de estándar. Bueno, la desviación estándar es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la muestra. Y es muy similar a la varianza. Fíjense por qué. Bueno, esta se define como la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones respecto a su media, elevadas al cuadrado. En otras palabras, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, fíjense acá, si yo tengo población va a ser sigma, que va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Y si yo tengo una muestra va a ser S, que va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. ¿Sí? Esta es mucho más empleada, es una medida que es quizás de más fácil interpretación comparada con la varianza, por lo cual vamos a ver que la encontramos más citada en los trabajos. Y como todas las medidas de dispersión, me va a indicar el grado y la forma de dispersión de los datos con respecto a la media. Y es muy práctica por usar los mismos valores de las unidades que se analizan. Es decir, como ya nos sacamos el problema de que esté elevado al cuadrado, nos permite evaluar o analizar nuestro problema en las mismas unidades de nuestros datos. Cuando tenemos valores grandes de la desviación estándar, nos está indicando que nuestros datos están muy alejados de la media. Ahora, otra medida de dispersión es el coeficiente de variación, que, como les indiqué, esta se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes
digamos, a diferentes poblaciones o muestras. Y esta se obtiene de dividir la desviación estándar entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje. Entonces, vean, el coeficiente de variación va a ser el valor estándar, si estoy hablando de población va a ser el sigma, sobre la media poblacional, que en este caso sería mu, y este resultado multiplicado por 100 para pasarlo a porcentaje. Y si yo estoy hablando de la muestra, pues va a ser mi desviación estándar, que sería S, sobre la media aritmética X barra de mi muestra por 100. Ahora, otro tipo de medidas utilizadas en la estadística descriptiva son las medidas de forma. Y estas se basan en las medidas anteriores, es decir, las medidas de centralización y dispersión, e indican si el comportamiento de los datos se distribuye de manera uniforme y si tienen una tendencia hacia la cual crecen. Para esta hay dos medidas, la asimetría y la Curtis. La asimetría nos indica si la distribución de los valores es simétrica alrededor de nuestra media aritmética y la kurtosis, nos indica el grado de concentración que presentan los valores en la región central de nuestra distribución. Ya lo vamos a ver. Dentro de los que son las asimétricas, nosotros vamos a tener asimetría negativa o a la izquierda, simetría o asimetría positiva y a la derecha. Entonces, como les comenté, estas nos van a permitir identificar y describir la manera en cómo los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con la que se hallen dentro de nuestra distribución. Y nos van a permitir identificar las características de la distribución de los datos sin necesidad de generar un gráfico. Entonces, fíjense, si nosotros vamos a tener, empecemos por acá, una distribución simétrica, nosotros vamos a ver que vamos a tener igual número de datos hacia la derecha o hacia la izquierda de la media. Ahí podríamos estar hablando de una distribución simétrica que se ajusta a lo que es la campana de Gauss o distribución normal. Cuando tenemos una simetría negativa, nosotros vamos a ver que vamos a tener una cola hacia la izquierda de datos que van a ser menor a nuestra media. Y cuando tenemos una simetría positiva o a la derecha, esta cola se va a extender hacia el lado derecho de nuestra distribución, y es decir, en valores mayores a nuestra media. Y existen varios tipos de coeficientes de asimetría. Está el coeficiente de asimetría de Fisher, de Pearson o de Bowley. No quiero entrar mucho en detalle en estos coeficientes porque la fórmula puede llegar a ser un poco compleja. Nosotros vamos a ver que dependiendo del tipo de programa estadístico que utilicemos, se van a utilizar cualquiera de estos. Pueden variar, pero la variación que hay entre estos estadísticos es muy poco. Lo interesante acá es que entendamos el resultado que nos pueden dar estos estadísticos. Fíjense, el coeficiente de asimetría, que lo podemos encontrar como CA o AS según los libros o el autor, va a variar. Si tenemos un coeficiente de asimetría igual a 0, podemos decir que tenemos una distribución simétrica. Y en este proceso de distribución simétrica, algo interesante es que la mediana y la moda caen en el mismo punto, ¿sí? Fíjense. Y para esto, cuando tenemos esta distribución simétrica, vamos a obtener valores de coeficiente de asimetría de 0. Lo máximo que podemos, es difícil encontrar que nos dé 0.0. Con un valor más o menos a 0.5 ya podemos decir que tenemos un coeficiente de asimetría, una distribución simétrica de nuestros datos. Ahora, si el coeficiente de asimetría es menor que 0, nosotros vamos a saber que nuestra distribución tiene una asimetría negativa, ¿sí? Y cuando nuestro coeficiente de asimetría es mayor a 0, nosotros vamos a poder identificar que tenemos una distribución asimétrica positiva de nuestros datos. Ahora, el estadístico de kurtosis. Nosotros podemos tener varios tipos de kurtosis. Recordemos que esta medida de kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución, es acá. Es decir,
qué tan concentrados están en nuestra distribución central. Por ejemplo, si están muy concentrados alrededor de nuestra media, nosotros podemos hablar que vamos a tener un tipo de distribución leptocúrtica, es decir, fíjense que esta está mucho más empinada, como que tiene un pico mayor, porque todos nuestros datos están concentrados alrededor de la media. Ahora, si tenemos una concentración normal de nuestros datos, vamos a tener una kurtosis mesocúrtica, en los cuales los valores se van a ajustar a lo que es una distribución normal. Y si tenemos poca distribución de estos valores alrededor de nuestra media, nosotros vamos a tener una distribución platicúrtica que es mucho más achatada que el resto de distribuciones. Este tipo de medida se obtiene a partir de una estadística o un coeficiente llamado coeficiente de Curtis, que es, digamos, un poquito complejo, pero que gracias a Dios ya se emplean en lo que son los programas estadísticos. Esto básicamente me calcula las diferencias que yo tengo entre mis datos y la media y hace una serie de multiplicaciones y divisiones por el tamaño de mi muestra. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber que si yo tengo un coeficiente de kurtosis igual a 0, vamos a tener una distribución mesocúrtica. Y bueno, al igual que en lo que es la simetría, es bastante difícil encontrar un coeficiente de kurtosis de 0, por lo que se suele aceptar los valores cercanos a más o menos 0.5. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un valor de 0.5 del coeficiente de kurtosis indicado como G2 de 0.5, yo puedo decir que tengo una distribución mesocúrtica. Si tengo valores que son mayores a 0, voy a hablar de una distribución leptocúrtica. Y si tengo unos valores menores de 0, voy a hablar de lo que es una distribución platicúrtica. Entonces, fíjense que estas medidas de forma nos permiten, sin necesidad de generar gráficas, poder determinar cómo es la distribución, la forma de nuestros datos. Ahora, algo muy importante es que cuando la distribución de los datos cuenta con un coeficiente de asimetría igual a 0 o cercano a 0 y un coeficiente de kurtosis igual a 0 o cercano a 0, se le denomina curva normal. Y este criterio es de suma importancia, ya que para la mayoría de los procedimientos de la estadística de inferencia se requiere que los datos se distribuyan normalmente. Entonces, a partir de estos estadísticos, yo también puedo evaluar si mis datos siguen una distribución normal. Si en esta presentación aún continúan con dudas, principalmente sobre lo que son las medidas de forma, les recomiendo que vayan a ver este video en YouTube, que me pareció que lo hacía mucho más claro. Bueno, ¿qué podemos resumir? Podemos decir que el diseño experimental consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder los interrogantes planteados. Podemos decir que las dos grandes ramas de la estadística son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Podemos decir que las medidas de tendencia central solo nos indican el valor medio alrededor del cual se agrupan nuestros datos, y las de dispersión nos detallan la variación de las observaciones en cuanto a forma y extensión de nuestros datos. Podemos decir también que estas medidas de dispersión nos van a mostrar claramente la distancia de nuestros datos con respecto a la media aritmética. Y eso nos va a poder determinar qué tan homogéneos o heterogéneos son mis datos. Y por último, podemos concluir que las medidas de forma permiten caracterizar los datos en cuanto a su uniformidad y el grado de concentración en la región central de la distribución de estos datos. Regresemos a clase para aclarar dudas y para emplear lo que hemos aprendido el día de hoy con este ejemplo. Por favor, mientras regresan a clase, pasen estos datos a una hoja de Excel o directamente a la tabla del programa Infostat.